Decimos que hay que nacionalizar la Cuenca del Plata. Usar la expresión nacionalizar no significa necesariamente estatizar. Digo, no significa estatizar todo el complejo comercial, estratégico y de infraestructura de la Cuenca del Plata. No significa semi-estatizar o crear alguna empresa estatal que participe o asociarse entre el Estado y los privados. Básicamente lo que digo es que lo que necesitamos es que la Cuenca del Plata esté bajo conducción estratégica del Estado Nacional y por tanto se requiere el control pleno de todo lo que entra y lo que sale por el Río de la Plata, el control pleno a cargo del Estado Nacional. Eso es de mínima, porque los instrumentos para lograr ese control y colocar a la Cuenca del Plata al servicio del país pueden ser variados, pueden ser distintos, pueden ser mixtos. ¿De qué depende eso? La verdad, depende de las relaciones de fuerza, depende del sistema de alianzas que tiene Argentina, depende del sistema de prioridades que tiene el país en el corto, mediano y largo plazo. Uno les puede gustar la estatización lisa y llana, pero hay que ver hasta dónde se puede. Lo que no podemos ceder, lo que es indispensable establecer urgentemente, es el control decidido del Estado Nacional sobre toda la Cuenca del Plata. Debemos saber los argentinos qué entra y qué sale por el Río de la Plata de una buena vez y acceder a los dólares del comercio exterior, tanto a los dólares que nos roban sobre la base de la sobrefacturación de importaciones, o sea, nos dicen que importan más de lo que importan para que el Banco Central les dé dólares a estos exportadores y estos exportadores los saquen del país, y acceder a la información para saber qué sale sin ser denunciado, y por tanto son dólares que empresas privadas cobran en el extranjero y que no ingresan al país. Y además están los impuestos que el país deja de cobrar por esa producción que sale contrabandeada de la República. Digo que la nacionalización de la Cuenca del Plata para la Argentina no es menos importante de lo que fue la nacionalización del Canal de Suez para los egipcios o la reciente nacionalización del Canal de Panamá para los panameños. En estos ambos casos, tienen un fuerte contenido político, un enorme contenido de soberanía y de independencia nacional. Para nosotros también lo tendría. Pero en términos económicos, es más importante todavía la nacionalización de la Cuenca del Plata, o sea, el control para saber qué entra y qué sale. Porque el contrabando es importante. En los otros dos casos que mencionamos, era el uso del servicio de los canales, el peaje para pasar por los mismos. Plata importante, por supuesto. Pero entre nosotros, el peaje que cobra hoy una empresa privada, que es la concesión que está por vencer, es plata. Pero la plata por el contrabando que no ingresa al país, hay que multiplicarla por 20 o por 30 con relación al peaje que se podría cobrar si la empresa fuera, por ejemplo, estatal o una empresa mixta. O sea, el tema del peaje hasta cierto punto es secundario en términos económicos, pero es estratégico en términos políticos y de control. Digo, el cobro del peaje solo. Es el control la clave, es saber qué ingresa y qué sale y ver eso qué representa en dinero para el país. El problema no es el peaje, el problema es el contrabando. La plata que cuenta no es la plata del peaje, la plata que cuenta, los dólares que cuentan son los dólares del contrabando. Entonces lo más importante es terminar con el contrabando, porque eso puede representar 4, 5 o 6 mil millones de dólares billete que ingresen a la Argentina o que dejen de salir ilegalmente de la Argentina. Es muy importante. Por eso digo que la nacionalización del plata, o sea, el control estatal de la Cuenca del Plata, para nosotros
es tanto o más importante como lo fue para panameños y egipcios la nacionalización de sus respectivos canales. No es un asunto menor. Ahora vence la concesión de la empresa que está encargada de el dragado, el balizamiento, el peaje, finalmente el control. Entonces, esta licitación vence. Todo está dentro del marco de la ley. No hay nada salvo posturas ideológicas extremas que impidan la constitución de una empresa, ya sea estatal, de las provincias y del Estado Nacional, o incluso una empresa estatal del Estado Nacional y de las provincias y abierta a alguna clase de participación privada. Solo una postura ideológica extrema niega el derecho, la necesidad y la viabilidad de la constitución de una sociedad estatal, que podría ser 100% estatal o no, para controlar efectivamente qué ingresa y qué sale por el Río de la Plata y por supuesto las otras tareas que ya mencionamos que hoy realiza esta empresa extranjera que está asociada a algunos capitales locales. Repaso y lo planteo en limpio. Necesidad urgente el control. Lo debe hacer el Estado, solo de forma exclusiva y excluyente o con algún grado de participación privada. Eso finalmente tiene que ver con las relaciones de fuerza. Pero no puede el Estado dejar de controlar, dejar de ejercer un control que hoy no tiene. Eso es indispensable. Y esto de nacionalizar la Cuenca del Plata tiene que ver con son dos capítulos distintos. Porque uno es ahora, que legalmente y sin ningún conflicto termina. Y por eso, legalmente y sin ningún conflicto, el Estado puede reasumir el control 100% estatal, como era antes de la privatización. El otro capítulo es el de los puertos, pero eso vence más adelante. Y es una discusión mucho más compleja, con una variedad de actores locales e internacionales, mucho más compleja, donde también están las provincias, inclusive enormes intereses, algo complejo. Avanzar hoy en el control del ingreso y egreso del Río de la Plata dotaría a la Argentina de una fortaleza que mejoraría su situación para encarar el tema de los puertos dentro de algún tiempo. Por eso es tan importante avanzar en algún grado de control ahora, con el formato que se pueda, pero control ahora. Hay que poner un pie sobre el Río de la Plata ahora. Hay que hacer pie, podríamos decir, sobre el Río de la Plata ahora. Porque eso nos fortalece para la futura discusión cuando llegue la hora de discutir el tema de los puertos. Y en el tema de los puertos también hay toda una campaña en contra de la idea de que exista un puerto estatal o puertos estatales, o que los puertos vuelvan a ser públicos. Eso es una postura ideológica, extrema, que en realidad oculta tremendos e inconfesables intereses antinacionales finalmente. Pero lo que nadie dice es que en realidad sí hay un puerto estatal. El puerto más importante, la terminal portuaria más importante en este momento en el río Paraná, es estatal. Claro, es una terminal portuaria, un complejo portuario estatal del Estado chino. Si el Estado chino puede ser dueño de una de las 18 grandes terminales portuarias del río Paraná, ¿por qué el Estado argentino no podría ser dueño de una más, o de dos, o de tres, cuando venzan las concesiones de los puertos? Lo digo de nuevo. Hay en Argentina un puerto, el más grande puerto argentino, hoy es público, hoy es estatal, pero del Estado chino. Y después está la discusión también sobre la participación del Estado en el comercio exterior, de alguna manera. Y en ese tema
También hay una furibunda, furiosa y brutal campaña contra cualquier idea o propuesta de que el Estado tenga algún grado de participación en las operaciones comerciales de comercio exterior. Y ahí lo digo de nuevo. Hoy, la empresa exportadora argentina más importante es estatal. La empresa exportadora argentina en Argentina más importante es estatal. Del Estado chino, no del Estado argentino. Entonces el tema no es que sean empresas públicas, o sea, que haya algún puerto público y alguna empresa pública actuando en el comercio exterior. La cuestión es que no sea una empresa argentina, del Estado argentino. Estos son, diría yo, los 3 capítulos que tienen que ver con la nacionalización de la Cuenca del Plata. Ahora, ya en el corto plazo, lo permite la ley sin ningún conflicto que el Estado retome el control de la empresa cuya concesión vence a fin de mes. Después, el proceso de la discusión de los puertos y también casi en paralelo la discusión de que el Estado tenga una empresa de comercio exterior. Esto, como siempre pasa y con todos los temas, guarda una estrecha y directa relación con las relaciones de fuerza internas y externas de la Argentina, con el sistema de alianzas que la Argentina tiene, con las negociaciones que la Argentina aún tiene pendientes con el Fondo Monetario, con el Club de París y hasta, diría yo, con la provisión adecuada de las vacunas para seguir luchando con la pandemia.